Hola. Hola, no te ¿Cómo? veo. Ahí te veo. ¿No? Ahí te veo, ahí te Ahí veo. está. ¡Ay, qué susto! Hola, ¿cómo va a todos? Buenas Ahí está tardes. llegando Buenas la tardes, gente. Antonio, Ethel, Laila, Andy. Andy Filosio, querida colega, amiga, Florcis. Flor, una fija ya, nos acompaña Qué siempre bueno. también. Tenemos varios que están firmes junto al pueblo. ¿Cómo les va? Muchas gracias por acompañarnos en este viernes. Aquí en Buenos Aires hace un frío, ¿sí? En serio. Yo no sé vos cómo estás hoy. La otra vez habíamos hablado, vos no tenías tanto frío, pero hoy está Es que muy está nublado. húmedo, pero está húmedo. Cuando está húmedo es como que a mí se me trastoca el termostato, pero hace frío. Sí. Mirá, Ay, desde Bolivia. Bolivia, Antonio, qué bueno. Que hoy vamos a trabajar cuestiones que un poco en continuidad con lo que vimos la semana pasada, así que va a estar buenísimo que hay algunos que nos acompañaron la semana pasada y que tal vez van a poder participar también, ¿no? Con Sí, sus preguntas, hola, Vani. con sus ideas. Que la Hola. semana pasada no quedó grabado, pero que hay un relato de Violén en YouTube contando un poco lo que estuvimos hablando para no perdérselo, así que saben que pueden seguirnos en nuestro canal de YouTube, Rayuelas Lacanianas, y para no perderse nada de lo que pasa todos los viernes en este vivo de charlas en Rayuela. Que estamos trabajando, intentando trabajar técnica, clínica, teoría y sobre todo esa unión tan particular entre la teoría, que a veces parece tan difícil de hacer, y la clínica, ¿sí? Técnica, técnica analítica, ¿sí? Así que bueno, parte de trabajar por teléfono ahora, sea que cada uno de ustedes elija la videollamada o el teléfono o distintas plataformas, ¿no? Tiene que ver también con lo que van escuchando, que necesita el paciente. Hay pacientes que necesitan más la imagen, hay pacientes que pueden desprenderse, vamos a decir así, de ese objeto a mirada y pueden conectarse a través de la voz, ¿no? Sí. Sí, así que el que se lo perdió lo puede encontrar en YouTube. Violén, bueno, vamos arrancando. ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a trabajar el registro de lo imaginario, pero en particular vamos a acercarnos al nudo Borromeo, que es parte de esto que un poco recién les decía, que lo teórico a veces es tan trabajoso y suena tan difícil, y uno lo siente por momentos alejado totalmente de la clínica, o no sé si les pasaba cuando estaban estudiando, ¿no? Que a veces uno lee cosas que dice, pero ¿y esto? ¿No? Y hoy mismo, de hecho, yo estaba escuchando a una paciente y recordaba vivamente cosas que Freud trabaja en Pegan a un niño, y decía, acá está, digamos, ¿no? Y me acuerdo que cuando lo estudiaba era algo, yo decía, ¿qué? ¿Cómo alguien cosa tan puede...? delirante. Claro, por momentos uno comprende que Freud haya sido tan malentendido por algunos, ¿no? En su época, porque tenía que plantear cosas que son muy difíciles de transmitir para aquellos que no, que no están dentro de, o no son psicoanalistas o no han sido pacientes. Entonces, realmente hay algo de lo intransmisible, ¿no? De la experiencia. Te iba a decir eso, en la transmisión también igual, a veces se hace muy complicado poder realmente transmitir con ejemplos clínicos estos conceptos que hasta tienen palabras rarísimas y que, bueno, a mí en mi caso, hace un rato le contaba a Violén que yo soy docente, y para transmitirlo a gente que no escuchó nunca en su vida todos estos conceptos es muy trabajoso. Así que un poco estamos en este baile. Sí, tal cual. Bailemos, que es divertido. Sí. Dale, arranquemos. Bueno, arrancamos entonces. La última vez estuvimos trabajando cómo el discurso del otro es inductor de superficie. Y lo trabajábamos con un caso, ¿no? Donde
Lo que surgía, además de una cuestión inicial, de cierta narración del momento del nacimiento, como monstruito, cariñosamente, pero monstruito, aparecía calladita más bonita, y todo lo que eso tenía como producción en el cuerpo de la paciente y cierta intervención que en aquel momento elegimos hacer en relación a un espejo. Como continuación de eso, a mí se me ocurrió por algunas preguntas que surgieron que era importante enriquecer el concepto de lo que es el registro imaginario, ¿sí? El registro imaginario, lo que menos se pone el acento es que es registro, ¿no? Lacan elige, que no era una persona que, digamos, dijera al pasar las palabras, elige la palabra registro para hablar de lo simbólico, lo imaginario y lo real. Eso implica que cuando vemos el nudo Borromeo, para quienes tal vez no tienen por qué estar, vamos a trabajar este nudo, no esto que está recuadrando, porque hoy vamos a trabajar especialmente en lo imaginario, pero cuando ven este nudo, que es este anudamiento de 3 registros, el registro imaginario, hay que poner el acento primero en que se trata de un registro, de un modo de la marca, ¿sí? De la marca que tiene el discurso del otro sobre el sujeto. Es decir, que el nudo Borromeo es el modo en que Lacan elige hablar del funcionamiento psíquico, ¿sí? Eso es lo primero que es necesario decir, porque no se trata de lo imaginario por oposición a lo simbólico, sino que es Claro, pero bueno, a veces hay algunas preguntas que dan cuenta de esto. Lo imaginario aquí, ¿sí?, anudado a lo simbólico. Es posible este imaginario del cual hoy vamos a hablar, ¿no?, trabajando el tema de la superficie, que en otras palabras también se habla de consistencia. Esto es producto de la operatoria del nombre del padre, ¿sí? Es decir, de la intervención del padre produciendo marca allí, ¿sí? Que eso es muy importante que tengamos claro, ¿sí?, que no es seguro que la operación metafórica haya funcionado bien. Por eso vamos a encontrar tantas, digamos, posibilidades dentro de la clínica en términos de lo imaginario, ¿sí? Entonces, vamos a ubicar, ¿sí?, en esto, por qué Lacan va a hablar de un nudo, digamos, ¿no? Eso, ¿por qué el nudo? ¿No? ¿Por qué los anuda? Claro, pero la idea de un nudo, ¿no? Claro, porque él decía, él empezó, cuando comienza hablando de superficies, ¿sí? Comienza con una topología de las superficies. Para los que han leído Lacan, en algunos seminarios van a ver como todo el tiempo, dicen, no somos esferas, todo el tiempo, ¿no? Lo que importa es que no somos esferas, ¿por qué ese tema? ¿No? Dice, los planetas no hablan, dicen en el seminario 3. Bueno, digamos, todo el tiempo tiene que ver con que la superficie de la que hablamos en psicoanálisis, cuando hablamos de pacientes neuróticos, ¿sí?, porque esto es importante, ese nudo del cual estamos hablando es el nudo de la neurosis, y cuando hablamos de superficies, no encontramos la falta. ¿Dónde está la falta? Por eso, la semana pasada, yo les contaba esa frase, ¿no?, cuando Lacan dice, bueno, ¿por qué me interesan tanto las superficies y las líneas? Porque la línea es la línea del corte. Y él se volvía loco trabajando, que la esfera, que si la corto por acá, que si la corto por allá. Para alguien que no entiende qué es lo que está tratando de resolver, es porque Lacan trataba de transmitirnos algo, casi como les diría, como un juguete para pensar. ¿Cómo hacemos nosotros para pensar la maniobra de corte que tiene que hacer el analista en esa relación entre la madre y el hijo, donde el hijo está tomado en lugar fálico, ¿no? Donde la acción de ese padre no ha funcionado del todo bien y por eso el neurótico sufre todo el tiempo. Digamos, la pregunta es cómo se corta allí desde el lugar del analista. Claro, él lo que dice es, ok, yo quiero un juguete, vamos a pensarlo así, como un juguete para pensar, para que trabajemos los analistas, para que pensemos. ¿Y
¿cómo vamos a tener un juguete que no se puede recortar sin destruirlo? La idea no es destruir el funcionamiento psíquico. Entonces, dice, bueno, tengo que buscar otro modo de representar eso que hace un analista con un sujeto en el análisis. Entonces dice, bueno, yo digo que el funcionamiento psíquico tiene que ver con lo imaginario, lo simbólico y lo real, ¿no? Y dice, bueno, pero ¿cómo hago con esos tres? Entonces se le ocurre la idea de la trenza. Y ustedes van a ver que hay muchos seminarios donde Lacan está trabajando la trenza, ¿sí? Trenzas que si combino para acá, que si combino para allá, ¿no? Y yo he escuchado muchos colegas volverse locos tratando de encontrar ahí, explicar todo lo que sucede en un análisis por algo del dibujo matemático de la trenza. Y uno dice, a ver, ¿qué es lo que pasa? Entonces, el gran problema, digamos, de la trenza, ¿sí?, es que si bien nos permite pensar en los movimientos que hace el analista, ¿sí?, nos permite pensar cuando yo llevo a esa paciente al espejo y la hago ubicar la foto de su madre y mirarse ella en el espejo y le pregunto qué es lo que quiere cortarse del párpado y ubicamos, ¿no?, que la madre, ¿de quién era el párpado que ella se quería cortar? ¿Sí? Con el cirujano plástico. Cuando trabajamos eso, estamos haciendo una intervención que es del orden simbólica, por supuesto, tiene que ver con el corte, pero la modalidad, ¿sí?, es a través de lo imaginario, ¿sí? Entonces Lacan dice, bueno, a ver, ¿cómo vamos a hacer? ¿Qué implicaría? Que si yo anudo, ¿no?, por ejemplo, si uno hiciera una trencita, tiene que estar haciendo esto y esto y esto y lo combino. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que ahí tenemos movimiento, ¿sí?, pero lo que nos falta, ¿sí?, es el punto donde siempre hay algo que queda colgando, ¿sí? En la trenza, ¿sí?, podemos trabajar el movimiento progresivo que hace el analista, las maniobras del analista, pero en el anudamiento nos permite a nosotros ver las maniobras del analista, pero en relación a un nudo que es del sujeto, ¿sí? Este nudo es el nudo del sujeto neurótico, el modo de funcionamiento. Sí. Entonces, vayamos puntualmente a la cuestión de qué es lo imaginario, porque también lo que yo noto es que tanta teoría se complica porque resulta como difícil, ¿no? Inmediatamente pensamos en la formación del yo, en la asunción anticipatoria de esa imagen de completud, ¿no?, que la madre permite a través del espejo, en el estadio del espejo, ¿no? Sí. Entonces ese yo se forma anticipatoriamente. Pero ¿y entonces qué significa eso? Por ejemplo, en una paciente con cáncer, supongamos, que tienen que extirparle un pecho, ¿dónde lo ponemos en el nudo Borromeo? ¿Para qué nos sirve el nudo Borromeo? Si no podemos pensarlo, ¿sí? Entonces, o sea, hay que pensarlo siempre como parte de los tres. El nudo Borromeo sí o sí son los tres, y de hecho constitutivamente se forman todos juntos, digamos. No hay un imaginario que se forma solo, un simbólico que se forma solo. Está siempre atado. Esa consistencia, como decíamos, esa superficie siempre está armada como consecuencia del discurso del otro. Pero ese discurso del otro, ¿desde dónde está mirando al sujeto? ¿Sí? Entonces, me quedé pensando en algo, Violen, que te interrumpo un segundo. Esto que decías de la intervención, de decirle qué parte del párpado, o sea, qué hay de ese párpado que te querés cortar, es también una intervención a modo de cómo también fueron recortadas nuestras propias zonas del cuerpo, ¿no? A través de esa palabra. Claro. Que así como nos armamos el imaginario gracias a esa palabra, también se puede intervenir así. Claro, y no le hace ningún mal al paciente, que era un poco lo que habíamos hablado con Antonio, que hoy nos acompaña, digamos, no tiene nada de malo llevar al paciente al espejo, esa intervención,
tiene efectos porque nosotros estamos pensando en términos del nudo Borromeo, ¿sí? Uh-huh. Ahora tomemos esto que vos decías, Ale. Las zonas erógenas forman parte del cuerpo. Ustedes saben que lo imaginario es lo que Lacan ubica como el cuerpo. Ojo, que no es cualquier cuerpo. Lo ubica en el cuerpo en la medida en que el yo es la proyección de una superficie, como decimos siempre con Freud. Entonces, tomemos la superficie de la semana pasada, ¿no? Decíamos esa paciente que decía calladita más bonita. Entonces tiene que aguantarse todo adentro, aguantar, ¿no? Entonces el odio, el enojo, todo hacía que se convirtiera. Esa frase recorta y de hecho tapona. O sea, esa frase hace que haya un corte, o digamos, un muro. Exactamente. Sí, en el cuerpo. Bueno, se induce una determinada superficie. Tomemos otra frase, por ejemplo, ¿no? Desconfía y acertarás. Esa me la dijo una amiga queridísima. Piensen ustedes lo terrible, desconfía y acertarás. Con lo cual, cada vez que ustedes están aquí, esto no es. Todo el tiempo dice, esto no es. Lo verdadero, tomemos, siempre es otra cosa. Entonces, esa es una superficie marcada por el discurso del otro, donde el sujeto nunca puede ser feliz en el ahora. Nunca está. Nunca puede estar en el ahora, siempre tiene que estar atento, porque esto seguramente, o es una mentira, bueno, ya se verá en el análisis de cada uno cómo se arma esa superficie, ¿sí? Entonces, muy siniestro además, ¿no? Por supuesto. Bueno, hay otra que era bastante tradicional, que era la letra con sangre entra. Esa también es una superficie, ¿sí? Es decir, uno tiene que ser sufrido, ¿no? Hay algo de sentir en la carne, ¿no? El sufrimiento para aprender solamente es con dolor, ¿no? Ese es inductor de una superficie, ¿sí? Entonces, cuando ustedes reciben un paciente, me es muy importante que puedan escuchar qué superficie está en juego, ¿sí? Porque lo imaginario va a ser no solamente el lugar de, a ver si, no sé si se ve bien aquí. Un pelín ¿sí? Más arriba. No, pero se veía. Ahí se ve bien. Perfecto. No solo el lugar de la angustia, como por ejemplo yo les decía, no sé, una paciente que se le tiene que sacar un pecho, supongamos, ¿no? Bueno, por supuesto, dentro de lo imaginario está el lugar donde se acerca al registro de lo real. Lo que sobreviene es la angustia, ¿sí? ¿Qué página de Jugar Rayuela es eso? 185. Para el que lo quiera buscar. Ustedes tienen el despliegue, ¿sí?, del registro de lo real sobre lo imaginario, produce ese efecto de siniestro. Es lo que ocurre en los distintos momentos del sujeto cuando se desencuentra con su propia imagen. Y fíjense que estamos dentro de lo imaginario, ¿eh? Momentos donde se desencuentra con su propia imagen, cuando no se reconoce. Momentos de locura histérica, por ejemplo, ¿sí? También si vamos a un ejemplo cotidiano, cuando uno ve una foto de hace mucho tiempo y dice, mira, no me había dado cuenta que ese era mi aspecto en ese momento, por ejemplo, otro día me dijo eso una paciente. Ese desencuentro. Eso, por ejemplo, eso, donde uno siempre ha dicho, ay, yo era así, y uno pide en el análisis, le dice, ¿por qué no me trae fotos? Y el sujeto se mira a sí mismo y dice, ¿por qué yo pensaba así de mí? ¿Por qué me veía así? Y tal vez ahora no ve lo mismo. Por supuesto, esto, digamos, y también del otro lado tenemos el despliegue del registro simbólico sobre lo imaginario que tiene que ver con lo inconsciente, ¿sí? Después vamos a ir trabajando. Entonces, en lo imaginario, ¿sí?, también va a estar ese cuerpo más metafórico, ¿sí? Está el cuerpo tomado por la angustia, casi que se deshace,
ese cuerpo más ligado a los horrores, ¿sí? A los horrores, que por ejemplo, hablábamos de esa paciente que quería taparse los agujeros de los dientes, ¿sí? Y entonces estaba con los cirujanos, ¿no? El cirujano ortodoncista. Pero también está el cuerpo de lo simbólico, ¿sí? El cuerpo que se va acercando, mejor dicho, a lo simbólico y que tiene que ver con lo inconsciente hablando en el cuerpo. Entonces, allí me importa mucho darles un ejemplo, ¿sí? De una paciente, no es muy interesante, bueno, no es un ejemplo mío, es un ejemplo de una paciente que me relata, ¿sí? Una intervención estupenda de un analista que ella tuvo en otra época, me parece fantástica, ¿no? Porque parece que ella va a decirle que no podía adelgazar, ¿sí? Entonces, en ese momento, digamos, bueno, cualquier persona podría entrar por el lado de, no sé, de, bueno, a ver, las dietas, ¿qué comes, qué no comes? Claro, en toda esa parte. ¿Qué es lo que hace este hombre, digamos, este analista, ¿no? Que le dice en algún momento, debido a ciertas cosas que ella se come las cuestiones de los otros, ¿sí? Como las hace propias, ¿sí? Y es muy interesante porque allí ella logra conectar a través de este comer de más por qué no puede adelgazar, ¿sí? Okay. Y en ese punto empieza a bajar de peso, por supuesto, se aliviana, ¿sí? Podríamos decir. Entonces, esa superficie que tal vez, a ver, podríamos ejemplificar con esto, ¿no? Que es, a ver si se ve bien, que es del orden del elástico, ¿sí? Estos guantes que están ahora tan de moda en la cuarentena, ¿sí? Donde el cuerpo se estira y uno podría decir, ¿cómo puede llegar a alguien, supongamos, a ese grado de obesidad? ¿Sí? Porque hay algo que no termina, casi como, no podría decir, no termina de albergar al otro, ¿sí? Vieron que muchas veces cuando alguien baja mucho de peso dicen, ay, te sacaste una persona, ¿no? Como que uno no sé, bajó 60 kilos, es una persona nueva, ¿no? Que se sacó de adentro. Bueno, hay algo de esto. Hay que ver que es a qué persona se sacó de encima. Bueno, claro. ¿O qué garrón se dejó de comer también, ¿no? Esto de te comiste un garrón es un ejemplo muy de lo cotidiano. Claro, esto, ¿no? Cuando ella baja de peso allí, digamos, se ve claramente que en lo imaginario, como hablábamos recién, ¿no? Los efectos del análisis, cuando el analista está ubicado en un buen lugar, el efecto de maniobra opera también sobre la consistencia del cuerpo, ¿sí? Entonces, por eso que yo quería compartir con ustedes que todo eso que ustedes ven como raro y difícil, ¿no? Y complejo, en realidad es algo muy, muy clínico. El tema es que le encontremos la vuelta, ¿sí? No a supeditarnos tal vez a estudiar la matemática, bueno, al que le guste estará muy bien, ¿no? La matemática o la geometría ligada a las combinaciones de los registros, sino a ver qué de eso nos habla en la clínica de lo que sí podría ocurrir como efecto de nuestras maniobras y hacia dónde tenemos que dirigirnos, ¿sí? Hay intervenciones que el analista hace concretamente en relación al cuerpo y las intervenciones en relación al campo de lo imaginario son intervenciones al cuerpo, ¿sí? Es necesario hacer corte al cuerpo, pero muchas veces de esto no se habla o se piensa en términos solamente de que las intervenciones del analista cuando pone el cuerpo son intervenciones del orden de lo real. Y ojo, es más al detalle la cuestión, más, porque tal vez es una intervención en orden a lo real, ¿sí? Pero las intervenciones de lo real es algo de lo que deberíamos hablar, ¿eh? Las intervenciones de lo real hay que hablarlas. Sí. Pero este es el punto, opera allí en relación a lo imaginario, porque el analista lee
dentro de ese registro no solo la libido del yo, no solo, vieron esos pacientes que vienen así como uno los ve como resquebrajados, que cada vez que están a punto de hablar los ojos se les hacen como, se llenan de lágrimas enseguida, o hay pacientes que son duros, digamos, casi como que hay una pared entre medio de aquello que ese paciente vino a consultar y aún así no logra hablar, ¿sí? O no, o quiere llorar y no puede. Hay distintas consistencias, distintos modos de presentación de esos cuerpos. Y eso es leer en lo imaginario, sin que eso implique no ser psicoanalista. Porque la otra cosa que sucede es que muchas veces los psicoanalistas quedan como diciendo, no, esta intervención que yo hago no es psicoanalítica, sino va en el orden del significante. Y esto es lo que me importa mucho también. Que esta transmisión es importantísima, público, escuchen. Porque si no, se estrechan ustedes en las intervenciones, ¿no? Porque hay que encajar dentro del ideal del psicoanalista simbólico, digamos, cuya claro, al significante, a la repetición de la palabra. Y ahí cuando yo les digo, y esto, digamos, resignifiquemos, cuando yo les digo, este es el nudo posterior al funcionamiento de la operatoria del padre,